Bienvenidos todos a Historias Fantabulosas. El lugar donde el espacio, el tiempo y la vida misma se entrelazan en formas que desafían toda lógica. Prepárate para viajar hacia un terreno desconocido. Un lugar que habita entre la ciencia y la superstición, entre tu miedo más profundo y la curiosidad que nunca acaba. Un espacio infinito como el universo y tan salvaje como tus pesadillas más profundas. Este es el momento. Este es el lugar. Prepárate para escuchar Historias Fantabulosas. Los humanos alguna vez manejaron un formidable poder mágico, pero con más de 7.000 millones de nosotros en el planeta, la maná se ha esparcido demasiado como para tener algún efecto. Cuando alienígenas hostiles reducen a la humanidad a una mera fracción, los sobrevivientes descubren que un antiguo poder ha comenzado a despertar nuevamente. No lo llamaría una guerra. Exterminio tal vez. Aunque lo describiría más acertadamente como una cosecha. Para cuando llegaron a nuestro mundo y penetraron la estratosfera, la raza regaba por encontrarlos, formando filas enormes para ser cosechados. Claro que sabían lo que eso significaba realmente. De otra forma, no hubieran estado tan pinches ansiosos. 10 años antes de que los ángeles descendieran del cielo, ya habían enviado lo que algunos llamaban castigo divino, un virus. Aunque este virus en particular solo afectaba a las mujeres. Se propagó más rápido que un incendio en Xochimilco y tenía una tasa de mortalidad del 100%. Peor aún, era completamente indetectable. En nuestra desesperación, nos convertimos en animales. Encerramos a nuestras esposas, hijas y madres en lo profundo del subsuelo del Metro Constitución bajo el brillo constante de la radiación UV y aún así se infectaron. En 5 años, la última mujer había muerto, dejando al resto de la humanidad morir lentamente con ella. Para cuando llegaron, los recibimos con los brazos abiertos en cada una de nuestras grandes colonias. La mayoría agachaba la cabeza y prácticamente suplicaba que los mataran. Algunos lucharon contra ellos. Estos eran los que todavía recordaban el dolor de ver morir a sus hijas, esposas y madres. No podían esperar sobrevivir, pero al menos podían ejecutar su propia versión del castigo divino. Mirándolo ahora, sé que los ángeles lo planearon todo, güey. Querían que nos rebeláramos. De lo contrario, ¿dónde estaría la diversión? Hombres cargaron contra ellos por millones. Algunos para morir. Algunos para matar. Para los ángeles, todo era lo mismo. Hasta que matamos al primero. Cuando solía escribir crónicas para la jornada, siempre me aseguraba de nombrar a mi héroe con algo memorable. Si no un nombre extraño, entonces ciertamente un título extraño. Memo el Incorruptible. Mateo el Presagio. Pero en la vida real, los héroes rara vez tienen títulos, algunos ni siquiera tienen nombres. Ese fue el caso del último héroe de la humanidad porque nadie sabía quién era. Solo teníamos historias. Las historias iban desde fantásticas hasta pura ficción chafa, pero siempre terminaban igual. Habíamos matado a uno.
Los ángeles debieron haber estado tan escépticos como nosotros porque se negaron a cambiar sus tácticas. Mantuvieron todas nuestras grandes colonias y dieron la bienvenida a cualquiera que intentara recuperarlas. Para el quinto ángel muerto, se dieron cuenta de su error de cálculo. Pronto, nosotros también lo supimos. Los seres humanos compartíamos maná y con él, podíamos hacer cosas maravillosas o terribles. La magia ya no pertenecía al reino de la ficción. Los elementos se doblaban a nuestra voluntad. Los rayos caían donde señalábamos, los tornados se formaban donde estábamos parados, la tierra se tragaba ciudades enteras cuando así lo deseábamos. De repente, los hombres dejaron de ofrecerse como voluntarios para ser cosechados. Con su nuevo poder, decidieron contraatacar, incluso si la victoria ya nos había sido arrebatada. Nos habían convertido en animales y luego nos acorralaron. ¡Qué pendejos! Y eso fue suficiente para nosotros. Mirando hacia atrás, me pregunto si fuimos tan pendejos como los ángeles. Nosotros, que estábamos contentos con morir en nuestras pequeñas llamaradas de gloria, sin haber logrado nada más que reducir sus filas por un poco. Era egoísta, pero ¿qué se puede esperar de hombres que no tenían nada más por qué vivir? Ninguno de nosotros tenía la visión que tú tenías. La visión que tienes. Tyler dejó la pluma, mirando fijamente la palabra tú. Se preguntaba si su carta encontraría su camino hacia este cierto tú. Mientras la humanidad se había convertido en animales, un hombre había ido aún más lejos. Lo habían llamado monstruo tanto los ángeles como los hombres. Nadie sabía de qué lado luchaba, solo que mataba a ambos indiscriminadamente. Si Taylor fuera a escribir su historia, no sabría si hacer de este hombre el villano o el héroe. O, como deseaba poder haber escrito esta historia, pero la única forma en que esta historia continuara era si él moría. Junto a su carta y pluma, sentado al borde de su mesa de madera de Michoacán estaba un revólver plateado. El único foco arriba de él brillaba sobre su cañón. Una pequeña sonrisa se extendió por el rostro de Taylor. Tomó la pistola, su metal como hielo, y la presionó contra su sien. Suficientes humanos habían muerto donde podía detener la bala solo con sus pensamientos. La bala ni siquiera podía herirlo a menos que él lo quisiera. Pero así lo quería. Por el bien de la humanidad, necesitaba que la bala lo matara. Con su mano libre, volvió a tomar la pluma. Como el último contador de historias en la Tierra, te otorgo el título de segador. Un monstruo. Un villano. Nuestro último héroe. Ve, segador, mi muerte como ofrenda. Con mi partida, solo quedarán 4 humanos. Ya he contactado a 2 de ellos y morirán conmigo. El último estoy seguro que lo encontrarás fácilmente ya que tus poderes habrán aumentado al doble, cabrón. Para entonces, tu mente se extenderá por todo el globo, quizás incluso las estrellas. Y cuando te conviertas en el último humano vivo, ni siquiera puedo imaginar lo poderoso que serás. Muéstrales a nuestros ángeles lo frágiles que son frente a un dios. Tyler jaló el gatillo.
Shinji sostenía el pedazo de papel ensangrentado entre los dedos. Había venido con la intención de matar al autor de esa carta, pero el tipo ya se había encargado de hacerlo él mismo. Ahora, un poder indescriptible corría por sus venas, y chispas eléctricas bailaban en sus yemas. Sentía la cara caliente y el cuerpo ligero. Era una sensación embriagante. Trató de calmarse. Al principio, el mana había sido como un veneno extraño para su cuerpo. La primera vez que lo usó, le brotaron ronchas por todo el cuerpo, como si fuera un monstruo cocido a pedazos. La energía le aplastó los pulmones, dejándolo casi sin poder respirar. En ese entonces, pensó que iba a morir. Así que hizo lo que su bisabuelo, el último guerrero de su linaje, habría hecho, lanzarse como kamikaze. Con la espada de su familia desenvainada, cargó contra el ángel, esperando que la hoja rebotara en alguna barrera invisible. Pero, para su sorpresa, el acero atravesó al ser a la altura del abdomen. Los ángeles eran figuras altas y espigadas, como garabatos gigantes de casi 2 metros, cubiertos de una armadura plateada. Sus brazos largos casi arrastraban el suelo. A pesar de su delgada figura, Shinji los había visto levantar tanques con una sola mano. Así que cuando los ojos rojos y pequeños de aquel ser se abultaron detrás de su máscara, y los tentáculos que brotaban de su cabeza se encogieron, pensó que era un truco. Pero cuando sus ojos perdieron el brillo y su cuerpo colapsó, lo entendió, había sido el primero en matar a un ángel. Fue en ese momento que comprendió su destino, Sun Mei. Iba a acabar con todos ellos. Pero antes, tenía que eliminar al resto de la humanidad. Y quedaba un hombre. Ciudad de México estaba hecha pedazos. Las torres de Reforma se tambaleaban en el cielo, con pedazos de vidrio y acero faltantes, como si alguien les hubiera dado mordidas. Algunas ya eran escombros, otras parecían esperar un soplo de viento para desplomarse. Shinji se encontró con Mauricio, el gringo, Atkerson en lo alto de la torre latinoamericana. En el cielo, las nubes negras chocaban unas con otras, la mitad brillaba con relámpagos violetas, y la otra, con destellos azules. Los rayos se entrelazaban mientras Shinji caminaba hacia Mauricio. ¿Qué onda, compa?, dijo el gringo, inclinando un sombrero texano que parecía sacado de algún tianguis de Tepito. Si vamos a darnos en la madre, qué mejor que en el escenario más icónico de la gran Ciudad de México, ¿no crees? Shinji no hablaba español, pero lo entendió. Y cuando respondió, supo que Mauricio también lo entendía. El mana cerraba la brecha donde las palabras fallaban. «Voy a vengarnos a todos», gritó por encima del rugido del viento, que se arremolinaba a su alrededor como si respondiera a sus palabras. «Voy a restaurar el honor de nuestra raza». Nunca he entendido ese rollo del honor, güey. No trae a los muertos de vuelta, ni va a salvarnos. Yo digo que mejor hay que divertirnos un rato, ¿no? ¿Te dieron el poder de toda la humanidad y quieres jugar? Mauricio soltó una carcajada que resonó como un trueno en el cielo. Su risa convocó una pared de agua gigante en el horizonte, que avanzaba hacia ellos. ¿Y tú qué crees que estás haciendo?, respondió Mauricio. Solo que tú lo llamas honor. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a matar ángeles los dos, pero yo al menos lo voy a disfrutar. Es mi destino. Miunmei, gritó Shinji, desenvainando su espada. Con tanto poder, las armas eran meramente simbólicas. Podría haber usado un palo que encontrara tirado en la calle. Pero si iba a vengarse, que fuera con la espada de su madre. Mauricio sacó su propia arma, un lazo que parecía más un recuerdo de algún rancho. Es el plan de Dios, dijo. Tu Dios nos dejó morir. Antes de que Shinji terminara de hablar, Mauricio atacó. El lazo se lanzó como una serpiente y se enredó alrededor de su cuello. Shinji cortó la cuerda, pero su espada no la atravesó, el lazo se desvió como si tuviera voluntad propia. Fue entonces que notó que no era un lazo cualquiera. Era una soga de ahorcado. No me gusta que los herejes insulten al Señor, escupió Mauricio, mientras agitaba la cuerda.
El cuerpo de Shinji salió disparado desde la torre latinoamericana y atravesó edificios a lo largo de Reforma. Rompió cables de acero, columnas de concreto y finalmente impactó contra el suelo, partiéndolo como si un rayo hubiera caído allí. Se levantó con dificultad, buscando con la mirada al texano, ahora un punto diminuto en el horizonte. Algo rugió detrás de él. Giró la cabeza y encontró una ola tan alta como el Popocatépetl. Apenas tuvo tiempo de inhalar una bocanada de aire antes de que todo se viniera abajo. La corriente lo arrastró, lanzándolo entre los escombros de la ciudad. Abrió los ojos y encontró oscuridad. Sus pulmones dolían, sus extremidades se agitaban en pánico. Ni siquiera el mana podía reemplazar el oxígeno, y por lo que sabía, Mauricio había traído todos los océanos del mundo a esta batalla. Encajaba con su apetito insaciable. Pero si el agua era el elemento de Mauricio, Shinji tenía el suyo, uno que reflejaba su furia implacable. Colocó ambas manos en el mango de su espada, que comenzó a brillar de un rojo intenso. Vapor lo envolvió. Luego, un pilar de fuego surgió del suelo, retorciéndose hacia el cielo. El fuego brilló tan blanco como el sol antes de desaparecer, dejando a Shinji de pie, jadeando, en agua que apenas le llegaba a los tobillos. Desde la cima de la torre latinoamericana, Mauricio lo miraba riendo. El morro hirvió el océano, no manches, dijo. Shinji apuntó su espada hacia él. Que cualquier dios se atreva a interponerse entre mi destino y yo. La Ciudad de México se ahogaba en fuego y agua. Una mitad del cielo vomitaba torrentes interminables, mientras que la otra irradiaba olas de un calor abrasador. Donde Shinji pisaba, brotaban llamas. Donde Mauricio permanecía, el agua lo seguía. Los dos elementos luchaban por el control de la ciudad, chocando en explosiones de vapor con cada ataque de Shinji o Mauricio. Los últimos humanos en la Tierra se tambaleaban en la cima de la torre latinoamericana. La mitad del sombrero vaquero de Mauricio estaba chamuscada, la otra había quedado en cenizas. Su rostro no había corrido mejor suerte, y le faltaba un brazo. Shinji cayó sobre una rodilla, con la respiración entrecortada. Ya no exhalaba aire, solo tosía, y cada tos le arrancaba más vida. El agua había invadido sus pulmones y no había manera de expulsarla. En el horizonte, una nube oscura se acercaba. Una plaga de ángeles, como langostas gigantes, tragándose todo a su paso en sombras. «Míranos», dijo Mauricio, levantando la mano hacia el cielo, como si pudiera alcanzar las estrellas. Los últimos dos humanos en la Tierra, y todo lo que queremos es matarnos entre nosotros. Güey, esto es pura poesía. Shinji apenas movió la cabeza hacia la nube de ángeles. Era el ejército completo, soldados, naves de guerra, armas imposibles. Sabía que juntos no durarían contra ese poder. Pero tal vez uno sí podría. O morimos los dos, o tú lo haces. La sonrisa de Mauricio brilló como un cuchillo afilado. Qué conveniente que dejes fuera la tercera opción. ¿Por qué no mueres tú? Porque es mi destino, Miunmei. Mauricio estalló en carcajadas. El cielo retumbó con risas que se mezclaban con los truenos. Mira nada más, un ranchero gringo y un samurái va a nave. Los héroes de la humanidad. Gritó, burlón. Qué chiste más cruel. No es muy cristiano de tu parte burlarte así,
murmuró Shinji, aunque la frase se perdió entre el sonido del viento y su tos. El Señor perdona. Shinji se dobló hacia adelante, tosiendo con más fuerza. Cada espasmo era como un cuchillo clavándose en su abdomen. No importaba cuánto lo intentara, sus pulmones seguían llenándose de agua. Sabía que estaba al borde de ahogarse. ¿Sabes que te dejé al final?, preguntó Mauricio. Pensé que tú serías diferente. Después de todo, fuiste el primero en matar un ángel, el primero en usar mana. Pensé, este morro es especial. El tono de su voz, aunque pareciera un cumplido, estaba lleno de desprecio. Pero resultaste tan aburrido como todos los demás. Shinji hundió su espada en el suelo y se levantó apoyándose en ella. No podía dejar que el vaquero lo entretuviera más. Soy el segador de la humanidad. Rugió. Mauricio levantó una ceja, y una sonrisa torcida cruzó su cara. ¿Tú crees que esa carta era para ti? Shinji se quedó helado. No parecía una táctica para ganar tiempo. Ya te dije, yo solo mato por diversión. Tú buscas venganza, honor, justicia. Yo cuelgo gente. De los dos, ¿cuál crees que ha matado más? ¿A cuál de los dos señalarías como el verdadero monstruo, segador? El silencio entre ellos fue suficiente respuesta. Ambos sabían para quién era esa carta, ese título. Mauricio echó la cabeza hacia atrás y se rió otra vez. Agitó su soga con el único brazo que le quedaba, y su sonrisa brillaba más que la espada de Shinji. Shinji tosió, y un chorro de agua salió disparado de su garganta. Su tiempo se agotaba. Sacó la espada del suelo y flexionó las piernas para un ataque final. Mauricio podría haberse dado la vuelta y dejarlo ahogarse. Pero ambos sabían que no lo haría. Eso sería aburrido. A su alrededor, los ángeles se cerraban en círculo. Caminaban a través del agua, avanzaban entre las llamas y volaban a través de la tormenta. Empuñaban espadas de plata y armas más oscuras que las nubes sobre ellos. Sus naves llenaban el cielo, cubriendo el mundo en sombras. Esto sí es un buen desmadre, proclamó Mauricio, riéndose como si estuviera en una feria. ¿Luchará la humanidad por honor y justicia, o porque matar es demasiado entretenido? ¿O simplemente los ángeles nos borrarán del mapa? El fuego se convirtió en humo. Las olas se detuvieron, dejando aguas más tranquilas que el Pacífico. Y por un segundo, incluso el viento contuvo la respiración. «Ándale, segador», gritó Mauricio. «Demuéstrame que vales la pena».